Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Agradecemos la visita en este estudio de Rubén Alonso. Él es académico de la Universidad del Valle de Atemajac, pero además es uno de los especialistas en transparencia en nuestro estado. Rubén, muy buenos días. Gracias por tu visita. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, hemos abordado en los últimos días un tema que tiene preocupados a todos los transparentólogos de Jalisco, porque se había trabajado durante varias semanas en el diseño de la armonización de la legislación local con la federal a raíz de que se eleva a constitucional el derecho del acceso a la información y el derecho a la protección de los datos. Sin embargo, luego ya cuando estaba todo listo, que todo el mundo estaba contento con lo que se había logrado, hay como un freno, unos pasitos para atrás y después se han ido descubriendo los cambios que se hicieron al dictamen, ¿no? Sí, una carta debajo de la mesa. Nos encontramos en esa sesión del 8 de septiembre, apenas la semana pasada, un asunto que se estaba postergando incluso porque ya estaba armada, pues más bien trabajada, ¿no? Y fue un trabajo colectivo, se hicieron foros, se recibieron propuestas y nos invitaron a varias organizaciones y personas a, como se dice, tejer fino sobre el contenido de la norma y bajo 3 principios. Primero, hay una obligación legal de armonizar la ley local con los principios que ahora establece la ley general. El otro criterio es no dar un paso para atrás en lo ya avanzado y aprovechar para dar pasos hacia adelante. Esos eran los criterios con los que se estuvo trabajando y pues al final creemos que se tenía un producto que podía poner en la vanguardia a Jalisco en algunos temas de apertura, más que nada para que el ciudadano pudiera fiscalizar, observar, seguir el ejercicio del poder público, en lo que ya ordinariamente siempre pedía. Pero pues de última hora, de hecho el viernes previo a la sesión del día 8, empezó por ahí a circular un proyecto de ajustes que había pedido la fracción del PRI, pero que era a través también del Ejecutivo, como oportunamente se estuvo informando en medios de comunicación. Y en la misma sesión del día 8 se incorpora en segunda lectura algunos cambios que terminaron rasurando, primero, a lo que era novedoso y que era vanguardia, o mutilándolo de tal forma que no iban a servir las cosas que se incorporaban. Y algunas cosas que sí resultaban un tanto preocupantes porque, aunque en la letra parecía que estaban bien, pero resulta que en la operación, como sucede con toda norma, iban a dificultarle. Pongo un caso de lo que habría que discutirlo con mucho más seriedad, y es el tema de las causales para presentar un recurso de revisión. No está como causal para presentar un recurso de revisión ante una respuesta de una solicitud que haga un ciudadano, el que la información se presuma como falsa. Es decir, yo solicito información y si lo que me dan es lo que les da la gana en lugar de la información que corresponde, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Entonces, atenta a un principio fundamental que es la veracidad. Podría ser la salida para toda la autoridad que no te quiera dar información. Así te Sería respondo. manipular datos, sería dar información falsa, errónea, no sustentada. Sobre todo la falsa. Ciertamente el instituto no es un órgano que pueda hacer ejercicios de investigación sobre la veracidad, pero es un asunto mucho más grave porque entregar información falsa por parte de la autoridad atentaría de manera grave a los derechos fundamentales. Y no lo digo yo, lo dijo la misma Suprema Corte de Justicia cuando resolvió el caso de la matanza de Coyuca de Benítez, donde la autoridad estatal entregó información y difundió información falsa sobre los hechos, intervino la Suprema Corte, investigó y al final resolvió los alcances del derecho a la información en lo que tiene que ver con información veraz. Entonces es algo mucho más delicado de lo que nos podemos imaginar. Sería un elemento incluso hasta para recurrir a la Suprema Corte porque atentaría contra un derecho fundamental
y constitucional. Ahora, Rubén, a mí me llama la atención dos situaciones. Primero, la presidenta del Instituto de Transparencia de alguna manera había manifestado como que sí estaba de acuerdo con la ley. Decía, bueno, es que hay 2 o 3 puntitos, pero son cualquier cosa. Es decir, es grave porque esos puntitos son los que dan al traste y los que representan una regresión. Y por otra parte, que no se ha publicado la ley y que el ITEI dice, vamos a escuchar a los ciudadanos, a hacer una consulta, cuando esa consulta ya se hizo en los foros previos. ¿Qué te dicen estos dos escenarios? Creo que también el instituto fue sorprendido de última hora, porque lo que se conocía previamente pues era consensado, incluso con el instituto. Hubo consejeros ahí. Pero ayer ya se sabía y la presidenta mantiene su postura de que pues, no está tan mal. Y aunque entre lo que pasó, la primera reacción y ahora, pues parece como que está percibiendo. Pues dio medio pasito nada más. Sí, pero creo que eso puede ayudar a corregir. Bueno, se metió de última hora esa carta bajo la mesa de manera oculta. Los foros fueron abiertos, Por ejemplo, viene el tema de las pólizas, que parece un asunto sin importancia porque el gobierno del Estado dice, si yo te doy el cheque, si te publico el cheque, pues ya con eso date por informado, pero el cheque no te dice en qué se gastó ni los conceptos, que volvemos a un tema que también me gustaría abordarlo contigo, de si es un plus o no es un plus que el ciudadano conozca estos detalles, porque a ti te tocó estar al frente de Transparencia cuando se decidió abrir todos estos documentos sin que fuera obligación incluso, pero el ciudadano podía conocer prácticamente a los días de que se expedía un cheque a quién había sido expedido, cuál había sido el servicio que había prestado e incluso si había un procedimiento de licitación, había el acceso a la carpeta o si era un decreto del gobernador o un acuerdo del gobernador, el acceso al acuerdo. Es decir, todo lo que tenía que ver de respaldo de documentación de cualquier peso que gastara el gobierno del Estado. Y mira, esto está en la línea del gobierno abierto. Lo que fue práctica por la voluntad en el ejercicio de gobierno era el momento de ponerlo en ley para que no estuviera sujeto a voluntades individuales. Que sí cambia porque la voluntad de este gobierno ha sido no publicarlo. Lo grave ahora es que te lo doy a medias, entonces empiezas a anular lo que la voluntad original lo había llevado a una realidad, que era el ciudadano acceder a todo el proceso documental del ejercicio del gasto, desde quién lo pide, por qué lo pide, a quién se le paga y cómo documenta el gasto, con la factura, etcétera. Esa documentación que el ciudadano tenía acceso en la práctica era la misma documentación que se entregaba a la Auditoría Superior para efectos de fiscalización. Y ahí viene un valor agregado más. El ciudadano podía empezar a conocer el proceso de fiscalización con los mismos elementos que se fiscaliza, para que en el momento de la fiscalización no le cambien el papelito. Claro. Entonces se rompe esa parte y se abre un boquete donde, pues ahora sí, enciéndase la lavadora. Y no hay manera de comparar, ¿no? Exacto. O sea, porque te pongo un ejemplo, está el tema de los recursos que se gastan en la caja chica del gobierno del Estado. Fondo revolvente. El fondo revolvente famosísimo, que el año pasado fueron 600 millones de pesos, o sea, es un montón de dinero que se gasta en asuntos personales de los secretarios y de los funcionarios públicos y no se transparenta. El argumento de ellos es que viene en la partida y que tienes que meterte ahí en el mar de datos, cuando antes era muy sencillo. Nos enteramos, por ejemplo, en la administración pasada, que el secretario de Salud le gustaban los McDonald's y se iba y facturaba sus paquetes, ¿no? Sus hamburguesas. Sí. Entonces, si en eso se gastan el dinero, el ciudadano tiene derecho a saber que en eso se lo gastaron, ¿no? Sí, esa parte es la que nos lleva a ¿a qué favorece incluso conocer cómo están gastando el dinero? A que se ordene más el gasto, sea más eficiente. Claro. Si ahora puedan argumentar, es que el ejercicio del gasto a través del fondo revolvente permite un flujo de recursos para gastos imprevistos y después se acomoda en la partida específica, pues entonces
aguas, están abriendo la posibilidad del abuso y la discrecionalidad. Mejor arreglen la... Claro, en un contexto de una crisis muy importante en cuestión económica y de recortes presupuestales a nivel federal, y donde ese gasto tendría que eficientarse justamente para evitar los impactos de los recortes, ¿no? Y para eso ayuda el tener acceso a la información. Si no puede el funcionario público, y digo no puede con esa ironía, o no quiere, porque se declara incompetente en el sentido amplio y natural de la palabra, no legal, porque ya ven que se declaran incompetentes para atender o conocer un asunto, pues déjense ayudar por los ciudadanos. Claro. ¿Y cómo? Pues mediante la mirada de cualquier ciudadano. Ahora, ha habido muchos expertos en transparencia que luego Edgar aquí me corrige y dice que más bien son expertos en opacidad, porque saben encontrarle como el rinconcito a la ley o el darle la vuelta para que no suceda. Incluso quienes pasaron como consejeros del Instituto de Transparencia y que ahora están al frente de las políticas públicas en la materia. ¿Por qué es importante la transparencia, Rubén? ¿Para qué le sirve al ciudadano en la vida cotidiana? Mira, primero, ¿para qué le sirve y qué debe de avanzar? Primero, tener gobiernos más eficientes, más efectivos, gobiernos más honestos, fundamentalmente. Y si lo tenemos en el ejercicio del gasto público y en la toma de decisiones, ¿para qué está el gobierno? Para generar condiciones de calidad de vida, de seguridad, de educación, de cualquier orden. Porque el gobierno trabaja en función de decisiones públicas y de recursos que aporta el ciudadano. Claro. Y esos recursos no son del gobierno, son del ciudadano. Son del ciudadano, o sea, ¿por qué escondes lo que es mío? En otras palabras, como dice, ¿qué parte de lo público no entendiste que es público? Lo que señalabas, que a veces algunos transparentólogos en áreas pues se convierten en los especialistas en ocultar, pues como dicen, quien hace el veneno conoce el remedio, claro, o a la inversa. Pero si es abierto esto, por muy transparentólogo y intenciones, se va a evidenciar. Y lo vemos, ¿verdad? Y lo vemos primero porque no dan la cara. Que den la cara. Es el primer acto de honestidad para ser transparentes. Que se pueden equivocar, que puede estar uno errado en cómo conciben las cosas, pues eso nos pasa a cualquiera. Pero para eso se dialoga, para ver cómo... Y para eso un trabajo de consulta previa. De consulta previa. Claro. Rubén, se nos terminó el tiempo. Sin duda un tema pues que tiene muchísimas aristas. Te agradecemos muchísimo tu visita. No, muchas gracias, Edgar, Sonia. Gracias. Gracias. Es Rubén Alonso, académico de la UNIVA y también experto en transparencia. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos. Seguimos con Señal